Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí.
poder de libertad. Aleluya, 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 mi libertador. Te adoramos, tú siempre llegas justo a tiempo. Mi libertad, no hay otro. Mi libertador. Oh, Cristo. Mi libertador. Voy a desarrollar el tema de profeta poderoso a hombre asustado. Y voy a partir de la porción bíblica o de la base bíblica de Santiago capítulo 5, versículo 17 y versículo 18, que dice, versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. De profeta poderoso a hombre asustado. Elías es uno de los personajes bíblicos más conocidos y destacados en la Biblia. Ocupa un lugar muy importante en la historia del pueblo de Israel, como también al final de los últimos tiempos, es decir, del tiempo que nosotros estamos viviendo. El profeta Elías era un hombre admirable, extraordinario, excelente. Hizo milagros, resucitó muertos, detuvo la lluvia, provocó sequías y hambrunas. Volvió a orar y Dios del cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero, aunque era un profeta poderoso, la Biblia lo describe como un hombre que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando la Biblia dice que esto de Elías, ¿cómo debemos interpretarlo? Es la pregunta. Veamos lo que otras versiones bíblicas dicen de este versículo 17. La Nueva Versión Internacional dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Es decir, que las mismas debilidades que tú tienes, que se manifiestan en tu vida, también Elías las tenía. Dios habla hoy, esa versión dice, el profeta Elías era un hombre como nosotros. No tenía nada de extraordinario o de diferente. Elías era un hombre tal como tú, tal como yo, con fortalezas y con debilidades. La traducción lenguaje actual también dice, por ejemplo, el profeta Elías era igual a todos nosotros. Yo creo que la traducción lenguaje actual nos deja ver más claramente cómo era este profeta de Dios, tan conocido, tan renombrado, tan extraordinario, con la forma como Dios a él lo usaba. Usted puede ser un hombre o una mujer que tiene fe, pero al mismo tiempo usted puede ser afectado por sentimientos
humanos. Hoy está triste, mañana puede estar alegre. Hoy es pacificador con todas las personas, mañana usted puede llenarse de ira. Y algunos también llenan su corazón de raíces de amargura, hasta de rencores y de odios. ¿Cómo es posible que esto suceda? Esta es una pregunta. ¿Cómo es posible que ejerciendo el poder de la fe, así como Elías ejercía ese poder de la fe, y muchos hombres y mujeres de hoy también tienen una gran fe, Dios los usa, son instrumentos en las manos de Dios, son buenos predicadores, Dios hace maravillas y proezas por medio de ellos, porque son un canal o un medio de bendición? Pero ¿cómo es posible que ejerciendo el poder de la fe puedan ser afectados al mismo tiempo por pasiones humanas que los atormentan? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. A veces algunas personas miran a los pastores o al predicador o a los maestros o profetas, los instrumentos de Dios, los líderes incluso, como que si fueran hombres perfectos. Déjeme decirle que aún el gran predicador, el gran orador, el gran profeta o el gran hombre que Dios puede usar haciendo sanidades y milagros, también es un hombre débil y también es un hombre que tiene pasiones humanas que lo atormentan. Veamos lo siguiente. Elías era un profeta poderoso. En Primera de Reyes, y usted puede leer detenidamente esto en su Biblia, y me gustaría que con más tiempo usted lo analizara, lo que hoy le estoy compartiendo. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice: Elías le dice al rey Acab que no habrá lluvia ni rocío, sino por la palabra que salga de su boca. Imagínense usted eso. Qué forma como Dios usaba a este hombre. Lo que él decía se ataba en la tierra y también se ataba en el cielo, como la palabra de Dios lo dice. Y lo que él hablaba, lo que salía de su boca, también se desataba en la tierra y se desataba también en el cielo. En los versículos 2 al versículo 7 de este capítulo 17 de Primera de Reyes, viene palabra de Dios a Elías, o palabra de Jehová, y le dice: escóndete en el arroyo de Querit, beberás del agua del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y los cuervos le traían, dice estos versículos, pan, carne por la mañana y por la tarde. Del versículo 8 al versículo 16, Dios saca al profeta Elías de allí, del arroyo de Querit, porque el arroyo ya se estaba secando por la carencia de lluvia, y lo lleva y le da la orden para que vaya a Sarepta de Sidón y se quede allí en ese lugar. Dios le dice: porque le he dado orden. Oigan eso, Dios se anticipa siempre a todo. Si algo tú tienes que estar confiado en Dios, es que Dios no actúa a última hora, como lo hacemos a veces nosotros, que en último momento estamos haciendo las cosas. No, Dios siempre se anticipa a todo. Cuando Dios le da la orden a Elías para que vaya a Sarepta de Sidón, a este lugar, ya le ha dado la orden Dios a una mujer viuda. Miren a quiénes usa Dios. No usa a los ricos, a los poderosos, a los empresarios, a los industriales. No usa el Señor a los millonarios. Le dio orden a una mujer viuda para que ella alimente al profeta Elías. El profeta se encuentra con aquella mujer cuando él está llegando a esta ciudad. Él le pide a la mujer que le dé algo de beber, que le dé un vaso de agua. Y cuando ella va a buscar el agua para traérsela, el profeta le vuelve a llamar otra vez su atención y le dice: tráeme un bocado de pan en tu propia mano. Imagínense eso.
La viuda le responde, no tengo pan cocido, porque era una viuda. Había hambruna, no había lluvia. Estaba esa mujer pasando en un momento de tristeza, de desesperación, de angustia, de aflicción. Y le dice la viuda, no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después nos dejemos morir. En el versículo 13 me impresiona las palabras que el profeta Elías le dice a esta mujer. Ahí en el capítulo 17, versículo 13, Elías le dice, no temas. Oiga lo que le dice, no tengas temor. Vete a cocinar la torta, le dice Elías, la que quiero debajo de la ceniza de las brasas, y tráemela, y después hazte la tuya y dale de comer también a tu hijo. Porque Jehová, le dice el profeta, miren qué tremendo lo que Elías le está asegurando a aquella mujer que solamente tiene un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Porque Jehová, le dice el profeta a la viuda, hará que la harina de la tinaja no escasee y que el aceite de la vasija no disminuya hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué maravilloso es confiar en Dios. Qué maravilloso es que tú te aferres, que tú te asegures de lo que Dios nos dice en su palabra. Porque Dios dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Lo que Dios dice que no va a hacer, tampoco lo va a hacer. Porque lo que Dios abre, nadie lo cierra. Y lo que Dios cierra, tampoco nadie lo puede abrir. Elías es un hombre que confía en Dios, que le cree a Dios y que Dios lo usa. Y sabe que Dios va a cumplir la palabra que le está dando a aquella mujer. La viuda fue, dice la palabra de Dios, e hizo, le dijo Elías, y comió el profeta, ella y su casa. Muchos días después, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, disminuyó. Del versículo 17 al 24 del capítulo 17 de Primera de Reyes, el hijo de la viuda se enferma y fue tan grave aquella enfermedad que el niño murió. Elías toma al niño, lo lleva a su aposento, lo pone sobre la cama. Elías clama a Dios, se tiende sobre el niño 3 veces, clama a Dios y le dice, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Luego de Primera de Reyes pasamos, capítulo 17, pasamos al capítulo 18 y vemos que del versículo número 1 al versículo 19 vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año y le dice que vaya a presentarse ante el rey Acab, porque hará llover, se terminará aquella sequía, el cielo derramará su lluvia sobre la tierra, va a llover sobre la faz de la tierra. Cuando Acab vio al profeta, oigan lo que le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Miren la respuesta de Elías, escúchenlo. Elías avergüenza con la respuesta que también le da al rey Acab y le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Qué dura respuesta la que Elías le da al propio rey Acab.
lo está acusando, lo está señalando, lo está condenando, que él es el responsable y la casa de su padre porque han servido y seguido a los Baales, a los profetas de este Dios Baal, y se han olvidado de los mandamientos y de la ley de Jehová. Del versículo 20 al versículo 40 del capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías sale victorioso en su desafío con los profetas de Baal, en el monte Carmelo. Ahí es donde se da ese encuentro. Elías hace descender fuego de Jehová. Ese fuego que Dios desciende sobre el monte consume el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lame el agua que estaba en la zanja. Y después de este gran acontecimiento o suceso, Elías degolló a 450 profetas de Baal. Luego del versículo 41 al versículo 46, Elías le dice a Acab: come, bebe, porque una gran lluvia se oye. Elías sube al monte Carmelo, se postra en tierra, le dice a su criado que suba y mire hacia el mar. El criado regresa y le dice: no veo nada, no hay nada. El profeta le vuelve a decir a su criado: regresa 7 veces. Y a la 7ª vez que el criado regresa, el criado le dice: veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Entonces el profeta le dice al criado: ve inmediatamente, rápidamente, donde está el rey Acab y dile: engancha tu carro y desciende para que la lluvia no te atrape. Elías hasta se preocupó para que ese torrente de agua que iba a descender sobre la faz de la tierra, que me imagino iba a ser algo tremendo, las fuentes de los cielos se iban a abrir después de 3 años y medio de no haber llovido. Acab le dice: engancha tu carro, métete pronto, no trajiste capa, tampoco te pusiste las botas de hule. Si no te das prisa, mira que no trajiste paraguas, se te va a mojar tu traje de realeza. Vete rápidamente a tu palacio, porque va a llover fuertemente. En el versículo 46 me impresiona algo impactante, que este versículo dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. ¡Qué maravilloso! Te estoy narrando así, parafraseando a grandes rasgos, lo que Primera de Reyes nos habla acerca de lo grande que fue este profeta de Dios. Un profeta poderoso, pero a la vez un hombre asustado. De profeta poderoso, ahora Elías pasa a ser un hombre asustado. Oigan eso. Por eso es que la palabra de Dios nos describe en el versículo 17 del capítulo 5 de Santiago que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, a debilidades como las nuestras. Él sufría también como nosotros sufrimos. Él padecía también como nosotros padecemos. Elías se entristecía. Elías también se llenaba de tristeza y de angustia su corazón. En Primera de Reyes capítulo 19, ahora vamos al capítulo 19, relata una de las experiencias más significativas, oiga esto, del carácter del profeta Elías. Elías huye al desierto por la amenaza de Jezabel, la esposa del rey Acab. Esta mujer era terrible, esta mujer era odiosa, esta mujer era vengativa. Esta mujer perseguía a los profetas de Dios y los mataba. Cuando esta mujer se entera de lo que Elías ha hecho con los profetas de Baal, que los ha degollado, también ella busca a Elías para tomar venganza y darle muerte.
Entonces Elías se llena de temor, Elías se llena de miedo, Elías es capturado por el espíritu de pavor, por aquel espíritu donde él se asusta como hombre y se olvida que es un gran profeta poderoso de Dios. En su ira cae en un estado de depresión y ansiedad. ¡Qué terrible! Un hombre de Dios poderoso ahora es un hombre asustado, y ese miedo lo lleva a caer en un estado de depresión y angustia. La depresión en ningún momento es algo normal o natural que venga a tu vida. La depresión es un espíritu de Satanás. La depresión es un espíritu del infierno. La depresión es un espíritu del diablo. La depresión no la debes aceptar en tu cuerpo. La depresión no debe de estar en tu vida, ni tampoco la ansiedad. Y exclama Elías cuando está en ese sentir, él exclama desesperadamente y le dice a Dios estas palabras: basta ya, Jehová, quítame la vida. Oigan lo que le está diciendo a Dios: quítame la vida. Era tan terrible la depresión y aquel estado en que él se encontraba de ansiedad, que le dice a Dios: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esto lo dice el versículo 4 del capítulo 19. El lamento que Elías está haciendo en este versículo, ¿qué es lo que indica? Indica lo siguiente: que está cansado de la vida. ¿Cuántas veces tú has estado cansado de la vida? A lo mejor le has referido o le has dicho al Señor ciertas palabras o has expresado algo que le has dicho al Señor: ¿para qué vivir? Mejor morirme. No, con esto no solucionas nada. Con esto no arreglas nada. La vida es preciosa, la vida tiene un propósito de Dios, y tú tienes que saber cuál es el propósito que Dios te ha puesto en esta vida para que la cumplas y la hagas para la gloria de su santo nombre. Número 2, su deseo de evadir la realidad que lo oprimía. Sí, Elías quería librarse de aquella situación que lo estaba oprimiendo, de aquella amenaza de aquella mujer, de la búsqueda incansable de esta mujer para darle muerte. Elías quería evadir esta situación tan terrible. Número 3, la pérdida de su autoestima. La depresión y la ansiedad va a acarrear o va a provocar en ti que tu autoestima esté por los suelos. Ya no vas a sentir nada hermoso, nada por qué vivir. Te vas a sentir inútil, fracasado, que no sirves para nada, que eres impotente, que eres lo peor que hay en la vida, que todo mundo está mejor que tú, que Dios se ha olvidado de ti, que es mejor morir. ¿Para qué seguir viviendo? Tu autoestima está por los suelos. Y el diablo te está engañando, porque mientras te tenga en esa situación y en esa condición, tú no puedes levantarte para vencer y para triunfar. Y Dios te dice que tomes las armaduras espirituales y te las pongas, porque todo es posible para el que cree. Número 4. Esta situación lleva a Elías a quedarse dormido debajo de un enebro. ¿Qué nos indica esto? Nos está demostrando cansancio físico, un cansancio moral, un cansancio espiritual. Nos está demostrando que hay una negatividad en el profeta. Hay una pasividad, ya no hay algo que a él lo motive a actuar, a ser activo o proactivo. Hay una depresión terrible en su interior. Era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Cuando nosotros analizamos el Salmo 103, encontramos fortaleza para nuestro ser, porque la palabra de Dios dice
En este salmo, te lo parafraseo rápidamente o te doy a entender qué es lo que contiene este Salmo 103, que Dios conoce nuestra condición. Y Dios nos dice que nos alegremos, porque Él sabe cuando estamos tristes. Dios sabe cuando estás calmado o también cuando estás angustiado. Dios sabe y conoce cuando estás confiado como cuando también estás asustado o temeroso. Dios sabe bien de qué estamos hechos y por tanto se compadece de sus hijos. Se compadece de ti y se compadece de mí. Un ángel despertó a Elías y le dice: levántate y come. En esta orden que le da el ángel hay dos elementos presentes. Primer elemento: se reconoce la capacidad que el profeta tiene. Levántate. Es decir, que puede levantarse por sí mismo, por sí solo. Tú no necesitas la ayuda de otra persona para levantarte. Tú puedes hacerlo solo. Tú puedes reaccionar. Tú puedes convertir aquel estado cuando te has sentido inútil y derrotado en un hombre que cobra valentía, cobra valor, cobra vigor, se pone en pie y empieza a dar pasos hacia adelante, hacia la meta, como Pablo dice. Elías era suficiente para levantarse. Había experimentado la grandeza y el poderío de un Dios maravilloso y soberano y terrible en hacer proezas y maravillas. También tú has experimentado a Dios. No te quedes postrado o postrada. No te quedes tirado o tirada. No te quedes derrotado o derrotada. Levántate. Levanta tus alas. Elévate a las alturas de las glorias de Dios, porque Dios te dará nuevas fuerzas. Número 2, se reconoce su condición débil. Y por eso es que Dios envía al ángel y sabe que el profeta necesita fortalecerse física o humanamente y le lleva alimento. A través del ángel, Dios lo alimenta, le provee agua y comida caliente. Elías vuelve a quedarse dormido por segunda vez. Y el ángel entonces lo vuelve a despertar y al despertarlo le dice: levántate y come, por segunda vez. Pero oigan esto, lo había dejado dormir para que él cobrara fuerzas. Porque el sueño te alimenta, te da energía, te fortalece también. Y el ángel sabía que era posible que él a través del sueño recobrara su condición de nueva fortaleza en sentido humano y el cansancio se disipara. Pero ahora el ángel le agrega esta frase. Por segunda vez, cuando le dice levántate y come, le agrega esta frase. Y pongan atención, porque largo camino te resta. Es decir, largo camino te espera. En Elías podemos ver que los éxitos, oigan esto, hermanos y hermanas, pongan mucha atención a lo que quiero decir ahorita. En Elías nosotros podemos ver que los éxitos que puedas tener en la vida, sean espirituales o sean éxitos materiales, no te excluyen las derrotas que puedas experimentar. Porque tarde o temprano vas a experimentar una derrota. Tarde o temprano vas a experimentar un fracaso. Tarde o temprano te va a venir un lamento y una tristeza. Y como dice un dicho popular por ahí afuera, ¿verdad? No todos los días se come carne. Así que no todos los días es de victoria. También hay días difíciles, donde las experiencias de victorias que has tenido en otros tiempos no necesariamente te van a excluir
de posibles derrotas que vayan a venir. Por eso el apóstol Pablo dice que el poder de Dios ha entrado a estos vasos de barro que somos nosotros y nos ha perfeccionado, nos ha dado unción, nos ha dado poder, porque nosotros somos frágiles, pero en estas vasijas de barro el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Hay una orden, ya voy finalizando. Elías recibe la orden, sube a Horeb, el monte de Dios. Elías se levantó, comió, bebió, se fortaleció, él durmió, la comida le sirvió porque el largo camino todavía le restaba. 40 días y 40 noches Elías iba a caminar para llegar al monte, a la cima del monte Horeb, que es conocido como el monte de Dios. Aquí quiero referirme a lo que dice el Salmo 121, versículo 1, 2 y 3. Cuando el Salmo dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La lección anterior que yo les compartí, que Dios te tiene tomado de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Lo que Dios le dijo al profeta Isaías en el capítulo 41, versículos 10, versículos 13 y versículo 14. Cuando Elías llega a la cima del monte, lo que hace es meterse a una cueva. Oigan lo que Elías hace. Y allí pasó la noche. Dios se le aparece y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Oigan la pregunta que Dios le hace: ¿qué haces ahí, Elías? En otras palabras, como que Dios le estuviera diciendo: Elías, ¿qué estás haciendo metido en la cueva? Y Elías le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo, le dice Elías a Jehová, he quedado y me buscan para quitarme la vida. A veces me pongo a pensar cuando Elías dice: he sentido un vivo celo por Jehová. Yo creo que a Elías lo que le hizo falta es haberle dicho a Dios: mira, lo que estoy sintiendo es un terrible miedo. Estoy asustado, estoy acobardado, no quiero aparecer porque me están buscando para matarme. Eso fue lo que a Elías a lo mejor le hubiera sido más fácil decírselo a Dios. Dios lo lleva al monte Horeb para que siga no para que siga con sus temores. Dios lo lleva a la cima del monte Horeb no para que siga asustado, no para que él siga sintiéndose un hombre acabado, lleno de espanto y de miedo. A lo mejor esa es la condición en que tú te estás sintiendo ahora mismo también. Y Dios te dice: sube a mi monte, pero no para que sigas sintiendo esa condición de fracaso. Lo lleva hasta la cima de su monte porque el profeta tiene que hacer lo que Dios le ha encargado. Oigan eso. Dios te ha encargado algo a ti. Dios te dice: sube al monte, pero cumple lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Saber lo que debemos hacer no siempre es suficiente. Saber lo que se espera de nosotros, hermanos, no significa que estemos listos para hacerlo. Por eso es que la palabra de Dios dice: siervos inútiles somos porque solo hemos hecho lo que se nos dijo que hiciéramos. Porque no significa que estemos listos para hacer lo que se nos ha encomendado. Ni siquiera estamos listos cuando llegamos al monte de Dios, al lugar de la presencia de Dios, a ese lugar donde Dios mora,
porque así como Elías, nos vamos a meter a la cueva y nos refugiamos en la cueva del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, de la angustia, del espíritu de muerte, del odio, del rencor, a la cueva del rechazo, a la cueva de ¿qué te digo yo? De la baja autoestima. Y el diablo así es como te quiere ver y te quiere tener. Dios no te sube al monte para que te vayas a encuevar, para que te vayas a refugiar. Dios te sube al monte de su gloria, de su presencia, de su poder, para que contemples la hermosura de Jehová y te gloríes en tu Dios. Dios le dijo a Elías, sal fuera. Oiga, Dios lo invita a salir de la cueva. Dios te está invitando a salir de la cueva de depresión, a la cueva que te tiene aterrorizado. Y párate, le dice Dios, delante de Jehová. Y cuando sale Elías de la cueva, Jehová, dice la palabra, pasa en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Luego Jehová pasa en un terremoto, pero dice, viene un terremoto, y Jehová no estaba en el terremoto. Seguidamente se manifiesta el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice la palabra, un silbo apacible y delicado. Elías entendió. Elías comprendió, sintió, se dio cuenta que el silbo apacible entonces cubre su rostro con su mano, se levanta, se para a la entrada de la cueva y vino una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hoy Dios te está hablando también a tu vida y te dice, sal de la cueva. ¿Qué estás haciendo allá adentro? Deja el terror, deja el miedo, deja el pánico, deja el susto, deja el temor que el diablo te ha infundido. Vas a salir de esta pandemia, vas a salir de esta enfermedad. Si te apoderas en Dios, si Él es tu amparo, si Él es tu abrigo, si Él es tu roca inconmovible, nadie te puede separar y arrebatar de su mano, porque el Dios que levanta a los muertos, el Dios que le da vista a los ciegos, el Dios que levanta a los paralíticos, es el Dios que también tiene cuidado de ti y te sostiene con su diestra, y en tu mano derecha el Señor te agarra, te afianza. Así como Elías, conviene que subamos al monte de Dios y busquemos no solo su protección, sino la presencia de Dios. No solo su consuelo, sino también el poder de Dios. Busca el poder de Dios. No solo su comprensión, sino busquemos también los mandatos, las ordenanzas, los preceptos, la ley de Jehová, y pongámosla, escribámosla, que el Espíritu Santo la ponga en tu corazón para que vivas y esta palabra, estos mandatos se hagan rema en tu vida. Finalizo con esto. El problema no es meterse a la cueva, sino permanecer en la cueva, más de lo que resulta prudente hacerlo, porque querer salir después de la cueva podría ser muy difícil. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo, de profeta poderoso a hombre asustado. Eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, y el miedo no te puede arrancar la fe, porque la fe te sostiene, la fe te hace confiar en Dios, la fe te hace creer en Dios, y al que tiene fe, todo le es posible. Bendiciones y hasta la próxima meditación. Shalom.